los bendiga, hermanos. Hay un pasaje muy conocido en la palabra de Dios que está en Mateo, capítulo 14, a partir del versículo 22. Unos versículos anteriores nos muestran al Señor dando de comer a una multitud, a 5.000 hombres, sin contar a las mujeres ni a los niños. Y dice el versículo 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Más o menos era entre las 3 y las 6 de la mañana. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Acá podemos ver 3 cosas. Primeramente, que el Señor no nos deja en medio de la prueba. Ellos estaban en la barca, con un viento terrible que no podían dominar la barca, y en ese momento no estaba Jesús con ellos. Estaban en medio de esta prueba. En medio de la prueba, el Señor nos ve, no nos deja solos. El Señor fue a su encuentro. Tenemos que tener confianza que el Señor no nos deja, está con nosotros. La segunda cosa que podemos ver es que la prueba en nosotros nos paraliza, nos da miedo, pero el Señor, ¿qué hace? ¿Qué le dice a Pedro y a todos los discípulos que estaban en la barca? Tened ánimo, yo soy, no temáis. En la Biblia, la palabra no temas se repite como 365 veces. No temáis, tened ánimo. La prueba nos desanima, nos desalienta, pero el Señor nos anima y nos dice: no temáis, soy yo estoy en medio de la prueba, yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Lo dice la Biblia, se lo dijo en su momento a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. El Señor nos dice: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No nos va a dejar, siempre va a estar con nosotros. Y no nos debemos desanimar, no debemos tener temor, porque el temor nos paraliza, no nos hace avanzar. Pero acá entra en la escena Pedro. ¿Qué ocurrencia la de Pedro? Bueno, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a caminar sobre las aguas. Y el Señor lo invitó. Esta parte de
Este texto yo lo di en la escuela dominical preparando una clase para los chicos. Había buscado imágenes de dibujos con Jesús andando sobre el mar y Pedro, y les explicaba a los chicos que cuando Pedro dejó de mirar a Jesús y miró las olas, comenzó a hundirse. Y les decía, tienen que mirar a Jesús, tienen que confiar en Jesús. A veces podemos estar rodeados de problemas, pero el Señor, ¿qué nos dice? Que confiemos, que lo miremos a Él, que no miremos los problemas. Y el Señor me hablaba con este texto a mi corazón, porque en esa semana que justo tenía que preparar la clase de escuela dominical, relataba esto y el Señor me preguntaba, vos, Mónica, ¿qué estás mirando? Esa semana tuve muchos problemas en el trabajo y me pasaba constantemente pensando en eso. Y el Señor me decía, ¿y vos qué estás mirando? Le estás dando la clase a los chicos, ¿y vos qué estás mirando? ¿Este problema? Mírame a mí. Y sentí una paz que solo el Señor puede dar. Por eso el Señor nos invita, en medio de la prueba, a mirarlo a Él. Si nosotros vemos muchas partes de la Biblia, por ejemplo en el Salmo 34:5 dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Mirarlo a Él, confiar en Él, depositar nuestra confianza en el Señor. No mirar las situaciones que nos quieren desanimar. Si uno ve los noticieros y todo el tema de la pandemia, uno se desalienta, tiene temor, pero el Señor nos dice que tenemos que confiar en Él, que debemos depositar nuestra confianza en Él. El Señor nos va a ayudar, no nos va a desamparar. En Miqueas 7:7 dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. En medio de la prueba podemos confiar y podemos orar a Él, que el Señor nos oye, que el Señor nos responde, que el Señor nos libra. En Hebreos también dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso, hermanos, los animo, si están pasando por una situación, ya sea de enfermedad, una situación familiar, una situación laboral, la que sea, miremos a Cristo. Él les dice, como me decía a mí, vos, ¿qué estás mirando? Que podamos fijar nuestros ojos en Él. Que el Señor los bendiga.